En la clase anterior estuvimos trabajando con los extranjerismos. ¿Recuerdan? Las nociones claves ahí son la de préstamo, como el fenómeno general que agrupa a todas las creaciones de nuevas palabras que... Uy, perdón, me acabo de dar cuenta que se puso una persona a cerrar en la casa al lado. Voy a cerrar la ventana. Oye, qué lástima. No sé si se oye igualmente el sonido de esa sierra. Qué desagradable. Ya, un poquito. Lo siento. Ok, les decía que estábamos trabajando con el fenómeno de los préstamos como uno de los medios de incorporación de una nueva palabra a nuestra lengua, de que estamos justamente metidos en este ámbito, ¿no? El de la lexicogenesia o el de cómo se crean nuevas palabras, nuevos léxicos en una lengua. Y el fenómeno de los préstamos en general consiste en la incorporación de cualquier palabra que venga de una lengua que no es la propia, ¿no? Y el préstamo pasa por es un proceso, mejor dicho, que pasa por diferentes etapas. Generalmente en un primer momento la palabra que se incorpora se mantiene lo más parecida a su lengua, a cómo se pronuncia, se dice, se escribe en su lengua original, y ahí hablamos de un cenismo. Algunas personas le llaman también un extranjerismo crudo. Imagino que porque está poco cocinado, ¿no? Es decir, está tal como se le encontró en su medio natural. Y, y, pero es raro que una palabra se quede en esta etapa del cenismo, el extranjerismo crudo. Claro que Ignacia, como dice Ignacia, poco a poco se van cocinando y va a pasar haciendo un extranjerismo tres cuartos, bien cocido, ¿no? Etcétera. Claro, lo que quiere decir eso es que poco a poco se va adaptando a las reglas propias de la lengua de llegada, ¿no? Se va adaptando primero a su forma de pronunciación, luego, esto es un poco más complicado porque depende un poco de las costumbres ortográficas de la lengua de llegada, pero típicamente se va adaptando también en su ortografía y muchas veces también lo que hace es que sirve de base para nuevas palabras, ¿no? Y ahí dábamos el ejemplo de futbolista, por poner un caso. Cuando entonces una palabra extranjera, un préstamo, deja de la etapa del cenismo, va avanzando poco a poco hacia otra parte, hacia otro polo que llamamos el del calco. Que podríamos decir que un calco es una palabra, un préstamo que ya ha sido adaptado a las reglas de una nueva lengua. De nuevo, no hay, nada es un cenismo o un calco puro, ¿no? Es difícil encontrar un cenismo y un calco puro, sino que en general las palabras extranjeras, los préstamos están en alguna etapa de este proceso. De hecho, cuando una palabra ya se adapta completamente a una lengua, y podríamos decir que ya está completamente en esta etapa del calco, la verdad es que ahí ya ni siquiera se le considera un extranjerismo, un préstamo, sino que ya se le considera como una palabra propia de la lengua, como nos ha pasado con muchas palabras que se incorporaron hace 200, 300, 400 años del árabe o de las lenguas indígenas americanas, etc. Eso, con eso lo estuvimos trabajando en la clase anterior. ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? ¿Todo claro? Bien, lo importante es comprender que esto se trata de un proceso largo sobre todo. Súper. Bueno, existe, para ayudar a la confusión, pero voy a tratar de explicarlo para que sea lo menos confuso posible, existe otro concepto de calco, otro proceso que tiene que ver con los extranjerismos, con los préstamos, pero que es un poco distinto y que, bueno, como les decía, para ayudar a la confusión también se le suele llamar calco o algunos lo llaman un calco semántico para diferenciarlo del otro. Les voy a mostrar a qué me refiero. Fíjense en esto. Siempre les pongo ejemplos de comida, ¿se dan cuenta? Bueno, ¿cómo se llaman estas cosas que hay acá? ¡Qué hambre! Sí. Ignacio dice que acaba de desayunar y ya le dio hambre. Esto es un completo, por supuesto. Ese es un nombre que le damos en Chile y, bueno, claramente es un nombre ya que no tiene, no es un extranjerismo, no es un préstamo. De hecho, ahí podríamos decir, bueno, tranqui, Ignacia. Mira, fíjense qué bonito lo que ustedes me dicen. El caso de completo.
¿Cómo se crea esta palabra? O podríamos decir que hay una creación de palabras en el nombre de completo para designar esta comida, esta que tenemos acá. Al menos no un proceso, ¿cierto? No una forma de creación de palabras que nosotros hayamos visto o que vayamos a considerar en nuestro ámbito que hemos dicho se llama lexicogenesia, ¿no? ¿Cómo se crea la palabra completo? ¿Y por qué se llama así en Chile a este sándwich? ¿A alguien se le ocurre? Ni idea, ¿no? Ni una hipótesis. Bueno, es bastante transparente igual. Pan con vienesa. Bueno, se llama, exacto, como dice Ludwika, porque lleva muchas cosas, porque es completo, ¿no? Exacto, es como un sándwich completo, porque trae de todo lo que uno podría querer, podríamos decir, ¿no? Porque de hecho el típico completo no es, trae, bueno, obviamente la vienesa, también palta, tomate, en Chile por supuesto, pero también cosas como chucrut, y ese es como el típico completo, ¿no? Y se le llama justamente así porque trae de todo lo que, y la mayonesa por supuesto, de todo lo que uno podría esperar. Y de hecho por eso a los que no traen de todo, algunos llaman, por ejemplo, especial, ¿cierto? Porque no es el prototípico. Bueno, en ese caso, fíjense, aquí tenemos un caso de lo que llamamos en otras clases una metonimia, ¿no? Es algo que tiene la condición de ser completo, porque cumple con lo que a mí me satisface, entre comillas, y esa condición de completo, esa cualidad, podríamos decir, pasó a denominar a la entidad completa. O sea, la entidad que tiene esa cualidad, el nombre de la cualidad pasó a llamarse como ella. Es un caso de metonimia. Pasa mucho con los alimentos y con un montón de otras cosas. Por ejemplo, no sé, ¿conocen ustedes los cortados como esa bebida? Me tomé un cortado, por ejemplo. Sí, sí, es un tipo de café que se hace con un chorrito de leche. Eso viene, claro, igualmente de la cualidad de ese café que ha sido cortado con un poco de leche, es decir, se ha interrumpido el agua, y se la corta, eso se suele decirse, por eso se llama cortar el café. Y esa cualidad de cortado pasó a designar a toda la bebida. Lo mismo en el mismo ámbito del café, un expreso, por ejemplo, ¿cierto? Es un tipo de café, ¿cierto? Que se hace rápidamente, por eso expreso, y por eso también pasó a denominar al igual que el cortado, al brebaje completo. Bueno, en esos casos lo que tenemos es una metonimia. Y como decíamos en la clase anterior, dado que esto involucra un cambio de significado nada más, y no un cambio del significante, no una adaptación del significante, no lo vamos a estudiar nosotros dentro de gramática, sino que típicamente ese tipo de cambios se trabajan en semántica, en el estudio de la semántica léxica. Así que por eso completo, como nombre, no nos va a interesar acá. Pero sí nos interesa el otro, este que está aquí titulando, ¿no? 7 maneras de mejorar el perro caliente. Que suena un poco cochino, ¿no? Pero no pienses en eso. Bueno, ¿de dónde viene esta denominación de perro caliente? O perrito caliente, como más habitualmente se le suele llamar. Javier nos lo dice, ¿no? Lo indica de hot dog, por supuesto, ¿no? Que es la forma en que en su cultura original, ya que este es un plato, creo que estadounidense, ¿no? Se denomina a este sándwich, ¿no? ¿Y qué relación hay entre hot dog y perro caliente, chicos? Claro, probablemente la motivación original es porque se parece a un salchicha, tienes razón, por esos perritos, ¿no? Por nuestros perritos, como la acuarela. Bueno, pero ¿qué relación hay entre perro caliente y hot dog? ¿Por qué? ¿Cómo ocurre ese? Claro, Camila nos lo dice, ¿no? Es una especie de traducción. Fíjense que acá se trata de un cierto tipo de préstamo, pero no es un préstamo como hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿no? De hecho, no es que a esta palabra bueno,
igual nosotros la hemos adaptado también en Chile, aunque se usa muy escasamente. Hay gente que habla del jordó, por ejemplo, ¿no? Que ya es la pronunciación muy castellana, muy chilena, pero es más rara, ¿no? Lo que habitualmente se hace en otras partes de América y en algunos casos en Chile, al llamar perro caliente a este sándwich, es ir traduciendo como morfema por morfema, digamos, como raíz por raíz de la palabra original. Esto es lo que típicamente se llama un calco semántico también. Tenemos en una lengua extranjera una palabra que consta de diferentes partes y que nosotros traemos traduciéndola parte por parte. Para que ocurra este calco semántico se tiene que dar una condición importante, de la que vamos a hablar después con más profundidad. Y es que en la lengua en la que se creó, esta frase original, como hot dog, no funcione ya como una frase, sino que funcione como un elemento inmovilizado que habla de una sola entidad. ¿A qué me refiero? Que en inglés un hot dog, para referirse a un sándwich, no tiene nada que ver con un perro, ¿no? Al menos no de manera transparente. Para ellos, en realidad, cuando piensan en un hot dog, no piensan en un perro, piensan directamente en la salchicha dentro del pan. Tiene que ocurrir entonces un fenómeno en que una frase se inmoviliza y se hace opaca con respecto a su significado original. Y lo que nosotros hacemos entonces es traducir palabra por palabra de esa frase que se ha inmovilizado para llegar a la frase o a la palabra resultante en castellano. Otro ejemplo, para que entendamos bien de qué se trata esto. Por ejemplo, en informática, en el mundo de los computadores, se habla de que el medio de almacenamiento por excelencia que tienen los computadores, en inglés se le denomina un hard disk. Y esto se llamaba así en oposición a los discos flexibles, que eran los que se usaban para transmitir información de un computador a otro, como los disquetes, ¿no? Y claro, y un hard disk dio en español la expresión un disco duro, ¿cierto? Traduciendo también elemento por elemento de esta frase original. Ahí también tendríamos el caso de un calco semántico. Otros ejemplos. Este es un ejemplo muy bonito. ¿Conocen ustedes la expresión jardín infantil? Sí, ¿cierto? Fíjense que si uno lo piensa, bueno, ¿qué es un jardín infantil? ¿A qué se refiere? Donde van los infantes, es verdad, ¿cierto? Es digamos, podemos ir al colegio, ¿no? Donde los niños van antes de entrar directamente a la educación formal, ¿no? Antes del kinder. Bueno, como dice Ignacia, donde uno va a dejar a los niños chicos y los planta. Fíjense que ese juego de palabras que hace Ignacia tiene que ver con la idea de jardín, pero obviamente nos hace gracia porque está tratando de hacer transparente algo que en realidad es opaco para nosotros. ¿Por qué llamamos eso un jardín? Ludwika dice donde la abandonaron a ella, ¿no? Qué pena. ¿Por qué llamamos a eso un jardín? Y no la llamamos una sala infantil, un colegio infantil, no sé. Porque los niños ahí crecen, porque ellos son como semillas y ahí empiezan a crecer para hacer una linda flor. Ah, se ¡Qué imagina así como cómo se bonito! va la abuela poética. ¡Qué lindo! Bueno, quizás no está tan alejada de la realidad, aunque probablemente a pocos hablantes, ¿cierto? Piensan en eso cuando piensan en un jardín infantil, ¿no? Bueno, esto también es un calco semántico que viene de una frase, más bien una palabra del alemán, que es Kindergarten. De hecho, hay todavía algunos lugares que se llaman así Kindergarten, ¿no? Y que significa literalmente en alemán jardín de niños. De donde viene también Kinder, ¿no? Que en alemán significa niños. Se fijan entonces también, se trata de una traducción de una palabra, en este caso del alemán, que va parte por parte, componente por componente, y se traduce cada una de esas partes al equivalente en el español.
Eso también es un caso entonces de un calco semántico, ¿no? Es otro tipo de préstamo en realidad, en que en vez de adaptar la forma de pronunciarlo, la forma de escribirlo, como que vamos a los componentes originales y los traducimos. Esa es la idea. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho, y del que tratamos el otro día, es el caso de fútbol. Ay, sí, qué pena. Vamos a hacer alusión a estas cosas en la clase de hoy, pero con pena, con pena. Bueno, las penas de fútbol se pasan con fútbol, así que tratemos de este término. Bueno, decíamos el otro día que fútbol es un préstamo, evidentemente para el castellano, que en esta forma, tal como la presento aquí, se trata de un cenismo, ¿cierto? De un extranjerismo crudo, que de hecho uno puede ver, por ejemplo, en diarios de principios del siglo XX, cuando recién se empezaba a practicar esto en Chile o en los países americanos, uno puede ver este tipo de escritura, por ejemplo, no es raro, porque es un juego inglés originalmente. Pero como decíamos el otro día, esto muy rápidamente, ya que se trata de un deporte muy popular, ¿cierto?, se transformó en el fútbol, en que claramente tiene una pronunciación muy castellana, tiene una forma de escritura muy castellana. Ahí claramente ya tenemos el caso del calco, ¿no? Eso ya está completamente incorporado al español. Tan incorporado que para muchas personas puede ser muy difícil ver su origen inglés, ¿no? Pero interesantemente, como se podría decir, también existe otra forma de adaptar fútbol, es menos común, pero hay personas que llaman este deporte de otra manera. Lo llaman el balompié. ¿Lo han escuchado? Sí, ¿cierto? Es un poco más raro, ¿no? Un poquito más como frase típica de estos comentaristas deportivos que a veces ya no se les ocurre qué decir. Dicen cosas como el deporte de los balompié, o del deporte del balompié, perdón. En los monos animados de español neutro, sí, exacto. Eso. Y balompié es un caso de un calco semántico, ¿no? Ya que fútbol originalmente es una palabra que está compuesta de dos elementos, ¿no? Foot, pie en inglés, ball, pelota, ¿cierto? Balón en inglés. Y entonces también aquí se ha traducido parte por parte para llegar a balón-pie. Entonces, en ese caso, tenemos un caso bonito porque la palabra original dio dos tipos de préstamos en español. Uno que fue el préstamo que pasó por el proceso del cenismo hacia el calco, este préstamo del que hemos ya hablado bastante, y otro, un calco semántico, ¿cierto? En que de fútbol fuimos traduciendo parte por parte para llegar a la idea de balón-pie. Algo parecido pasó con este otro deporte, que es el básquetbol, ¿cierto? Que nos dio básquetbol como parte de la pronunciación y de la adaptación en pronunciación y ortografía, que es lo típico del préstamo que pasa de cenismo a calco, pero también nos dio, como nos dice Ludvika, la expresión baloncesto, que se usa también bastante, ¿no? Y ahí también tenemos un calco semántico, ¿no? En que hay una adaptación de ball, balón, y básquet, cesta, un canasto, para llegar a baloncesto. Eso. Entonces, ahí tenemos ejemplos de calcos semánticos que no son tan frecuentes, por supuesto, como los otros tipos de préstamos, pero es un proceso de adaptación que también es interesante conocer. Flo nos pregunta si el calco semántico no se presta para la creación de palabras nuevas. No, de hecho, claro, en realidad todos los procesos de préstamo, tanto los préstamos típicos, ¿no?, que son los que hemos descrito acá, con este proceso, como el calco semántico, en realidad todos requieren que esa realidad a la que nos referimos haya sido creada en una cultura distinta. De hecho, qué bonito, no lo había pensado. Yo creo que, claro, no diría que es imposible, pero sí, yo diría que es imposible que en el castellano creemos nos referamos a una entidad que se crea como elemento completamente nuevo en nuestra cultura, y para esa palabra le demos una palabra que digamos es un extranjerismo, un préstamo.
Claro, me parece que es un requisito que esa nueva entidad, esa nueva forma del mundo, ese nuevo elemento del mundo, se haya creado en una cultura distinta. Y nosotros traemos tanto el elemento cultural como la palabra con la que se denomina, ya sea un elemento tecnológico, deportivo, culinario, de moda, etcétera. Lo que sí puede pasar, pero aquí ya lo estoy pensando recién, es que creemos una entidad, una realidad nueva en el español y le demos un nombre que suene extranjero por razones como de snobismo cultural. De hecho, eso ha pasado, a ver, ¿qué creo? Mira, no estoy completamente seguro, estoy tirando un poquito las partes acá, ya que no es un tema en el que había pensado, pero en el español de España, a mí me llamó mucho la atención cuando viví un tiempo allá estudiando, que a este deporte extremo en que las personas se lanzan con una cuerda desde los puentes, lo conocen, ¿no? Que aquí lo llamamos como salto en bungee, algo así. Ellos lo llaman puenting. Raro, ¿no? En que hay una especie como de anglicanización del término puente, ¿no? Pero por analogía con otras formas como el jogging, ¿cierto? El boxing, que hablan de deportes y que se pronuncian de esa manera en inglés, esa terminación ing se tomó como una forma de indicar deportes y se le puso al deporte de tirarse de los puentes. ¿Sí? Es como muy snob, ¿no? Puente. Y de hecho, fíjate, bueno, este es muy claro que es muy snob, pero hay otra que no lo es tanto, o por lo menos es más común, y que también yo lo he visto usada acá en Chile, que es el caso del footing. ¿Lo han escuchado? ¿Cierto? Hacer footing, como salir a correr. Sí, muy fifí, ¿no? Bueno, parece ser, aunque aquí puedo estar equivocado, ya que no es un tema que ya haya revisado con calma, pero me parece que es así, que en inglés a esta idea de salir a correr en las mañanas, a trotar, no se le llama footing. Creo que en inglés a eso le llaman jogging. Y que la denominación footing, que se la da en español, es en realidad una forma propia del castellano en realidad, y que no se la ha llamado así nunca en inglés. Esto podría ser, respondiendo a la pregunta de Florencia, lo más parecido que se me ocurre a el uso de un préstamo en una realidad nueva, podríamos decir. No es exactamente eso, porque igualmente ya estos deportes existen en otra cultura, pero es un caso en el que se usa una especie de extranjerismo que no es exactamente un extranjerismo, ya que no viene tal como es del inglés o de la otra lengua. Pero en general, sí, en general, para que denominemos a una realidad nueva como un préstamo, tanto la realidad nueva como la palabra para designarla generalmente vienen de otra lengua. Oye, se terminó ya el ruido de la sierra, así que voy a abrir la ventana. Y aquí vengo de nuevo. Perdón. No me gusta estar con la ventana cerrada porque creo que mi voz hace mucho eco en la pieza, ¿no? No sé si se escucha muy mal. Esperemos que no suene de nuevo, sí. Bueno, para ya ir terminando con este ámbito de los préstamos, otra forma bien especial que también se le suele llamar calco, bueno, como ven aquí la palabra calco hay que tener ojo con ella porque tiene varias, en lengua, en lingüística se ha usado para muchos fenómenos, es algo bien relacionado con este último, con la idea del calco semántico, pero es un poquito distinto. Se trata de un fenómeno por el cual una palabra del español, que ya existe en español, toma un significado diferente por influencia de una palabra que es extranjera. Mejor explicarlo con un ejemplo. ¿Qué significa bizarro? Si yo les digo a alguien que se porta de manera muy bizarra, Javier nos da un ejemplo ahí, pero no es el que estoy buscando. Ah, pero ustedes lo saben, ¿no? No, ¿cómo lo dicen?
¿Para qué lo usan ustedes de verdad? ¿Cierto? Para algo raro, extraño, extravagante, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, como dice muy bien Ignacia, como dice muy bien Javier, su significado más antiguo en español es el de valiente, ¿cierto? Destacado por su bravura, por su valentía. O incluso en algunos casos gallardo, como apuesto. Eso es bizarro y de hecho en el español antiguo podríamos decir. Y uno puede encontrarse con esa expresión mucho en obras dramáticas, por ejemplo, del siglo de oro. Entonces, que alguien tuviera una conducta bizarra en el español del siglo XVI o XVII quería decir que se destacaba por su valentía, por su postura, por su gallardía, ese tipo de cosas. Pero si decimos en el español del siglo XXI, ¿cierto? Que alguien se está portando de manera muy bizarra, generalmente nos imaginamos a alguien extravagante, ¿no? En su forma de vestir, de actuar, etc. No exactamente como el caso de Sendo, no, pero sí tiene un punto en común. ¿Qué pasó acá? La palabra originalmente existe en castellano con ese significado, pero durante mucho tiempo se la dejó de usar. Pero sí se la usaba muy fuertemente, muy frecuentemente en francés y en inglés, con el significado de algo raro. Y entonces se la volvió a traer al español como se tomó esta palabra bizarre, o bizarre del francés, o su equivalente en inglés, que también viene del francés, y se la trajo de nuevo al castellano. Pero en castellano, como ya existía, no se adaptó en su pronunciación, sino que se retomó la pronunciación original que ya existía en castellano, que era de bizarro. Pero el significado cambió al significado que actualmente se le daba en esas otras lenguas. Entonces, con el significado de raro, bizarro es un calco en el español, un cierto tipo de calco en el español de una palabra que viene del francés o del inglés. Pero tiene la cuestión interesante de que ya existía en el español con otro sentido, que era el sentido de, como ustedes dicen muy bien, de valiente, de destacado. Ese también es un cierto tipo de calco, ¿no? Lo repito entonces, es un poco complicado y no se da muy frecuentemente, pero se trata de una palabra que ya existe en el español desde antiguo, pero que típicamente se ha olvidado, se ha dejado de usar. Se usa también un equivalente en otras lenguas, pero con otro significado, y se le trae desde esas otras lenguas, y como que resucita la palabra original, pero con el nuevo significado que existe, perdón, en esas otras culturas. Lo interesante en el caso de bizarro es que estos dos significados, el de raro y el de valiente, los dos provienen de lo mismo. Originalmente, el término bizarro significa algo así como fuera de lo común. Y eso derivó en español a algo valiente o destacado en un buen sentido, ya que la persona que se destaca por su valentía o por su gallardía es una persona que está fuera de lo común. Y raro, por supuesto, también es algo fuera de lo común. Entonces se fue como para dos lados con el mismo origen. Ah, ¿lo vieron en lingüística, Constanza? Cuéntanos, Sí, cuéntanos. cuando estábamos viendo la mutabilidad del signo, ¿Ya? que podían ser como mutables o inmutables, recuerdo ¿Ya? que la profe había dado justo este ejemplo de bizarro y también había dado uno que era de villano, que antes significaba como un servidor al señor feudal y como que actualmente significaba como el malo de la película. Claro, porque el villano, ¿cierto? Originalmente es el habitante de la villa. Exacto. Sí, súper bien. De hecho, todas esas derivas de significado que la estudia justamente la semántica, no las estudiamos acá, pero sí, pero ocurre, tienes toda la razón. Qué buena, qué buenos ejemplos. Bueno, otro caso que es un poco más especializado, porque de esto, Bizarro es como el gran ejemplo de este tipo de calcos, no es tan común, pero hay otro que se ha venido usando en los últimos tiempos, un poco más técnico, se usa sobre todo en política, pero se los quiero mostrar igual. Fíjense en esto. Está tomado hace algunos años ya, del 2014, pero era sobre todo en el movimiento estudiantil. Un titular
hablaba de la ACES, ¿cierto? Esta Asociación de Estudiantes Secundarios, que acusaba al gobierno de cooptar al movimiento estudiantil. Y obviamente el verbo sobre el que les quiero llamar la atención es este, cooptar. ¿Lo han escuchado? ¿Lo habían oído? ¿Lo han visto? Eso, ¿cierto? Ludwika pregunta, ¿qué significa cooptar? Bueno, actualmente se usa, por ejemplo, ese es el uso que se da en este titular de prensa, se usa en el sentido de algo así como eh, tomar a alguien, o ya sea una persona o una organización, y como capturarla, traerla a mi bando, ¿no? Es decir, tú eres, supone, una persona que está opuesta a una idea que yo tengo, pero yo con malas artes, ya sea con un soborno, con algún tipo de estrategia, te traigo hacia mi lado. Esa es la idea. Tiene una connotación muy negativa, ¿no? La idea es como de influir a una persona para que cambie su posición y traerla a mi lado con malas artes. Esa es la idea de cooptar. Claro, como si alguien te quisiera, dice Ludwika, cambiar tu posición frente al plebiscito, por ejemplo, y decir, yo voy a influir en estas personas, ya sea convenciéndolas o ofreciéndoles un arreglo, un arreglín, ¿no? Para que voten de la manera en que yo quiero, eso sería cooptarlas. Esa es la manera en que se usa actualmente, por ejemplo, en este titular de prensa. Lo interesante es que esto viene también, en realidad, de una forma influida por el significado que tiene el verbo co-opt en inglés. ¿A qué me refiero? En castellano, el verbo cooptar existe desde muy antiguo, aunque por supuesto es muy poco usual, es muy raro. Y esencialmente significa algo así como votar por alguien. De hecho, si uno lo ve en su forma en cómo fue creada la palabra originalmente, significa algo así como elegir en conjunto. Por eso de co, es el prefijo que significa en conjunto, y le de adoptar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos un club, un club de miembros un poco exclusivos, ¿no? Que requieren de que para que otra persona se una a ese club de la votación de sus miembros, y alguien presenta a alguien a otra persona para que se una al club, y todos votan en conjunto para que sí, apruebo que se una a nuestro club, eso sería cooptar, en el sentido original del español. Imagínense ustedes que tienen a su grupo de amigos muy exclusivo, por supuesto, y alguien quiere presentarles, o sea, un pololo o una polola, y dicen, yo quiero que sea parte del grupo de amigos. Bueno, el grupo de amigos se reúne y en conjunto vota y dice, ya, bien, la aceptamos, no la aceptamos. Ya. Eso sería cooptar. Votar en conjunto, ¿cierto? Elegir en conjunto a un nuevo miembro de una institución. Eso en términos amplios. Pero, en inglés, bueno, por supuesto, este término es muy técnico, ¿no? Y se usaba muy poco en castellano. Pero en inglés, to co-opt significa esencialmente lo que estábamos diciendo hace un rato, es decir, traer a alguien para mi lado usando malas artes, influirlo, sobornarlo, etc. Y aquí pasó entonces que cooptar en este sentido existía previamente en castellano en su forma, pero varió su significado por influencia de esta palabra usada en la forma extranjera. Es lo mismo que pasó con bizarro, si se dan cuenta, ¿no? Pierden su significado más antiguo, pierden su significado original y adoptan un nuevo significado, en este caso influido por una palabra que es muy parecida en una lengua extranjera. Esos también habitualmente se conocen como calcos, pero son un poquito distintos a los que hemos visto, ¿cierto? En el caso del calco como ya el elemento completamente adaptado en el fenómeno del préstamo, y como el calco semántico, que en estos ejemplos que vemos acá, requieren de un elemento, de una palabra original que tenga más de una parte que se vaya traduciendo parte por parte. Eso. Ahí sí que llegamos al final de este capítulo, ¿no? De la creación de palabras, que consiste esencialmente en términos que se van creando por influencia de una lengua distinta al castellano. Ludwika me pregunta, ¿cómo se llama este último tipo de calco, el de bizarro o de cooptar? La verdad es que lamentablemente se le suele llamar simplemente calco. Así que sí, es uno de los problemas que tenemos en lingüística, como ya hablábamos el semestre pasado, que muchas veces se le da el mismo nombre a fenómenos que son un poco distintos. Así que
lo lamento porque es un poco confuso, es verdad, pero prefiero explicarlo para que bueno, ustedes estén enterados y los puedan diferenciar. Lamentablemente no tienen un nombre específico en castellano. Pero bueno, como son muy poco frecuentes, es importante que lo sepan, pero no les va a salir muy seguido, ¿no? Los calcos semánticos sí son bastante más frecuentes y por supuesto el calco como este extremo, este polo del proceso del préstamo, que tiene el otro polo al cenismo, ese sí es el más frecuente de todos. Bien, aquí como les decía cerramos esta etapa de la creación de nuevas palabras que podríamos decir es una creación por vía externa, ¿no? Se incorporan nuevas palabras desde otro lado al español. Vamos a entrar ahora, perdón, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Súper. Bueno, vamos a entrar ahora. Tenía razón, Javier, empezaron con la sierra de nuevo. ¡Ah! Pero no se escucha mucho, ¿no? ¿No les molesta a ustedes? ¿No? Ah, ya. Prefiero dejarlo así o se le voy a morir de calor. Ok. Bueno, vamos a entrar ahora, y a esto sí le vamos a dedicar harto tiempo, a cuáles son los procesos internos de una lengua, cuáles son los mecanismos que internamente existen en una lengua para crear nuevas palabras. Vamos a llamarlo entonces mecanismos internos. El primero de ellos ya lo conocemos bien. Es el proceso que llamamos afijación, que consiste esencialmente en tomar una raíz de una palabra e irle añadiendo afijos. En este caso, como estamos hablando de creación de nuevas palabras, vamos a hablar solamente de los afijos derivativos, ¿no? Todos los afijos flexivos los vamos a dejar fuera por ahora, ya que, como sabemos ya desde la unidad anterior, los afijos flexivos no crean nuevas palabras. Bueno, de hecho por eso, ya que vamos a trabajar solamente con los afijos que sirven para crear nuevas palabras, es decir, con los afijos derivativos, a este mecanismo interno, a este proceso interno de creación de palabras, llamado afijación, también se le suele llamar derivación. Y consiste, repito, esencialmente en la adición de nuevos afijos para ir creando nuevas palabras en una lengua. Por ejemplo, si tenemos a partir de la palabra roca, creamos la palabra rocoso, que significa lleno de rocas o que tiene las propiedades de una roca, ¿cierto? Tenemos esencialmente una raíz a la que se le añadió un afijo derivativo. Sé que en estricto rigor no es oso el afijo derivativo, ¿no? Ahí tendríamos también, ya que podemos hacer la oposición rocoso, rocosa, en realidad sería os, pero ya que vamos a estar hablando solamente de los derivativos, por ahora vamos a hacer la vista gorda con eso, ¿no? Vamos a simplificar ese análisis. Digamos entonces que para formar rocoso mantengo la raíz roc y le agrego este sufijo oso y por lo tanto esto típicamente se llama una derivación por sufijación. Se añade un sufijo para crear una nueva palabra. También, por supuesto, y esto ya ustedes lo saben, por ejemplo, a partir de un verbo o un infinitivo como hacer, si yo le agrego un prefijo como des, me queda la palabra deshacer. ¿Cierto? Prefijo des, raíz hacer, y esta sería entonces una derivación por prefijación. Estos son mecanismos entonces que nosotros ya conocemos. También puede pasar, claro, como el desasiado de la prueba, como muy bien nos dice Ludwika. Exacto. También puede pasar, por ejemplo, que se combinen estos procesos. Por ejemplo, si tengo la palabra desordenado, a propósito justamente del desasiado, esta palabra probablemente venga de la palabra desorden, la que a su vez viene de la palabra orden.
¿cierto? De orden nos da desorden, y de desorden nos da desordenado. Es decir, primero tenemos una palabra simple, sin sufijos derivativos, sin afijos derivativos. Se le añade un prefijo, des, para formar desorden, entonces estaría derivada por prefijación, y luego esta, para designar a la persona que tiene la cualidad del desorden, se le agrega el sufijo derivativo también ado para formar la nueva palabra. Exacto, como dice Constanza, tendríamos desordenado, sería una palabra formada por una derivación por sufijación, de desorden, y el desorden a su vez está formada como una derivación por prefijación de orden. De hecho, eso lo podemos graficar así. Tenemos orden, luego tenemos la adición del prefijo, des, orden, y luego la adición del sufijo, entonces tendríamos la palabra primitiva primero, la original, luego una derivación por prefijación, y luego una derivación por sufijación. Entonces, no es para nada raro que se combinen. De hecho, por supuesto, estas pueden también seguir este proceso. O sea, por ejemplo, yo a partir de la palabra desordenado, puedo ahora decir se comportó desordenadamente. Y entonces le añadiría un afijo más, en este caso un sufijo más, a ver, en este caso a desordenado, que es el sufijo mente, que me sirve para crear adverbios en español, y sería una palabra entonces de nuevo derivada por sufijación. Y así, por supuesto, ¿se acuerdan del ejemplo del microondas, de la microondeabilidad y todo eso? Bueno, se puede ir hasta el infinito, en realidad, si uno quisiera, en la práctica hasta que uno se canse, ¿no? Hasta que ya no entiende de qué está hablando. Como el ejemplo de desconstantinopolizar. Es el mismo caso, ¿no? Uno puede llegar hasta el final. Exacto, el desconstantinopolizador. Ay, yo me sé trabalenguas ya. El rey de Constantinopla se ha constantinopolizado. El que lo desconstantinopolice, buen desconstantinopolizador, será. Muy bien, eso. Pinche pregunta. Claro, uno puede ir hasta el final añadiendo sufijos, prefijos, sobre todo sufijos. Los prefijos son un poco más limitados, pero sufijos uno puede añadir casi todos los que quieras, hasta que la otra persona se canse, ¿no? O hasta que te sigan entendiendo. Así que son fenómenos muy productivos. Otro ejemplo, que creo que lo vimos en un ejemplo en clase, si tenemos la palabra submarino, yo creo que era un ejemplo que trabajamos, esto viene de marino, que a su vez viene de mar. ¿O era un ejemplo de la prueba también? Ya no me acuerdo. Creo que estaba en la prueba, sí, estaba en la prueba. Me llamó la atención que muchos de ustedes no vieran la palabra mar en submarino. En submarinas, claro. Curioso el caso. Bueno, claramente es cierto, aquí tenemos la palabra más, en que no hay ningún tipo de fijación, que es mar, es la palabra primitiva. Luego, perdón, estoy haciendo mal el proceso. Mar primero, luego la adición de mar y el sufijo ino. Y en este caso, luego la adición del prefijo sub a marino, ¿no? Entonces tendríamos la palabra primitiva, luego una derivación por prefijación acá, porque primero se añade el prefijo. Ay, perdón, por sufijación, disculpen. Ya que se añadió ino a marino, perdón. Por sufijación. Y luego una derivación por prefijación. ¿Mm? En sub, que se añade como prefijo a marino.
Entonces también aquí hay una combinación de prefijos y sufijos. Y también uno puede seguir, ¿no? De hecho, uno puede crear la palabra submarinista, que es una palabra que se suele, que algunas personas se refieren a los buzos, a esas personas que se sumergen para hacer este deporte, que, bueno, que también se llama submarinismo. Me pregunta Ludvika por qué arriba dice derivación por sufijación 2 veces. A ver, ¿qué me ayuda con esta a responderlo Ludvika? Creo que se refiere a esto de acá. Porque estaba el ado y el mente, entonces ahí habrían dos sufijos que se agregaron. Es, ¿cierto? Porque para llegar a desordenadamente, lo que primero tenemos es orden. Orden primero tiene el prefijo, se le añade el prefijo des para formar desorden, después el sufijo ado para formar desordenado, y después el sufijo mente para formar desordenadamente. Entonces tenemos primero una palabra primitiva que se deriva por prefijación, desorden, luego por sufijación, desordenado, y finalmente de nuevo por sufijación, desordenadamente. ¿Bien, Ludvika? Sí, eso, gracias, Connie. Y fíjense que aquí pasa lo mismo, ¿no? Mar, para llegar a marino, primero se sufija, luego a submarino se prefija, y luego para llegar a submarinista, yo añado lista. Entonces, le añado también un nuevo sufijo. Entonces, submarinista sería una palabra derivada por sufijación, de una palabra derivada por prefijación, de una palabra derivada por sufijación, de una palabra primitiva. Existen estas combinaciones, no son para nada. ¿Bien? Sí, puede haber 1000 derivaciones. De hecho, por ejemplo, hay casos muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el abuelo de su abuelo? ¿Cuál es el nombre del abuelo? No, no el nombre propio, ¿no? Sino que, ¿cuál es el nombre de la relación que tú tienes con el abuelo de tu abuelo? No, el bisabuelo es el papá de tu abuelo. El abuelo de tu abuelo es lo que llamamos un tatarabuelo. ¿Cómo se llama al papá del abuelo de tu abuelo? No, no es tatarabuelo, qué mal. ¿Cómo se llama, cómo se le designa la relación que tienes con el papá del abuelo de tu abuelo? Eso típicamente, aunque es muy raro, ¿no? Se le llama un tatarabuelo. Exacto, como dice Ludvika, tatarabuelo. Y el papá de ese se llama tatarabuelo. Y el papá de ese se le llama tatarabuelo. Y al papá de ese, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, pero en realidad, si uno tuviera la paciencia, podría seguirle añadiendo el prefijo tatara a cada uno de esos precursores, de esos ascendientes que tienes en tu familia, para llegar hasta, no sé, Adán, ¿no? o al antecesor que quieras, ¿no? Así que aquí vemos que perfectamente es posible ir añadiendo prefijos, hasta el infinito, en principio. Camila me hace una pregunta muy interesante, pero antes de responderla, una cosita relacionada con esta que hemos venido viendo, un ejemplo que les quiero mostrar. Fíjense en este ejemplo tan bonito que encontré. A ver si lo encuentro ahora. Para probar justamente esto de cómo uno es fácil ir añadiendo sufijos o afijos para ir creando nuevas palabras. Ya, fíjense en este ejemplo que apareció hace algunos años en la prensa. Una declaración del ministro de Energía que decía que habían sido exitosos en deshidrogenizar el debate energético. Probablemente ustedes se acuerdan de que hace algunos años, ya casi una década, ¿cierto? Había un proyecto en el sur de Chile que se llamaba Hidroaicén, que esencialmente consistía o iba a consistir en crear un gran embalse
en el sur de Chile y que, bueno, tuvo muchas protestas por parte de los grupos ambientalistas porque eso implicaba destruir gran parte del ecosistema en la región de Aysén. Bueno, afortunadamente ese gran proyecto se dejó de lado y se crearon nuevas formas, nuevos proyectos de energía limpia, ¿no? Como energía solar, etcétera, con lo que se estaba trabajando. Bueno, y el ministro de Energía de ese tiempo, que creo que fue en el último gobierno de Michelle Bachelet, celebraba, ¿no?, que ya el debate energético hubiera superado la etapa de Hidroaicén y entonces hubiera deshidroaicenizado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una bonita palabra creada en ese tiempo, un ejemplo parecido al de desconstantinopolizar, ¿cierto? En que tenemos primero la expresión hidroaicén, hidroaicén, que era el nombre de este proyecto. Bueno, que en realidad primero todo viene de la palabra Aysén, ¿cierto? Que es el nombre de una región de Chile. Se le añade un prefijo que es hidro para formar hidroaicén, que era el nombre de esta empresa o este proyecto de generación eléctrica. Luego, para nombrar algo relacionado o que, por ejemplo, un diálogo que está en relación con hidroaicén o que está influido por hidroaicén, se le llamó hidroaicenizar, añadiéndole entonces este sufijo izar. Y lo que celebraba el ministro es que la discusión sobre la renovación de energías se hubiera podido sacar del ámbito de hidroaicén, entonces hablábamos de deshidroaicenizar. Ay, deshidroaicenizar. De hecho, este es un ejemplo muy, muy parecido al del rey de Constantinopla, ¿no? Aquí tenemos la palabra original, aicén. Luego se le añade un prefijo, hidroaicén. Luego se le añade un sufijo. Oye, ahí lo puse mal, perdón. Hidroaicén. Hidroaicén. Es que es difícil de escribir esta palabra. Hidroaicén. Se le añade el sufijo izar para formar el verbo. Hidroaicenizar. Y finalmente. Perdón. Esto me sobra acá. Ahí sí. Ay, qué torpe, lo siento. Ahora sí. Ahí sí. Aicén, se le añade el prefijo hidroaicén, el sufijo izar para hidroaicenizar. Y finalmente el prefijo des, a hidroaicenizar, para llegar a la palabra resultante. Entonces tendríamos que primero ocurrió una derivación por prefijación, luego una derivación por sufijación y luego una derivación por prefijación. ¿Verdad? Otro ejemplo, y con esto ya cerramos, me voy a tener que quedar con la pregunta de Camila para la clase siguiente, pero no sufra Camila que la responderé, prometido, me acordaré de ella. Pero lo dejo con este ejemplo, fíjense. De esas cosas que aparecen en Facebook o que se escuchan al pasar. Alguien que le decía a otra persona, creo que me cuesta conseguir novia porque no soy instagramiable. ¿Qué creen que quiso decir esta persona? Este pibe de unos 25 años que le dijo a otro que no era instagramiable. Y que por eso le costaba conseguir novia. Claro, problemas del siglo XXI, dice Ignacio, ¿no? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Ustedes son instagramiables o no? Claro que sí. ¿Qué sería algo instagramiable? Que tiene, claro, alguien no instagramiable es que no tiene talento para el Instagram, ¿no? O cual. En esencia, ¿y quién sí tiene cualidades para aparecer en Instagram? ¿No? La acuarela, por supuesto, ¿no? Generalmente hablamos de personas que son
bonitas, ¿no? Personas que aparecen bien en las fotos, fotogénicas también se les solía decir en otro tiempo. Claro, una persona instagramiable entonces puede aparecer en Instagram. Y entonces tendríamos originalmente aquí la palabra Instagram, que por supuesto hace alusión a este medio de comunicación. De eso se nos crea instagramear. Instagramear. Es decir, hacer que algo tenga las cualidades para poder aparecer en Instagram. Por ejemplo, una persona puede ser poco atractiva para las fotos, pero se maquilla, se produce muy bien y entonces se instagramea. Y si una persona entonces tiene esas cualidades ya, sería instagrameable. Entonces tenemos la palabra primitiva, Instagram, se le añade el sufijo ear primero y luego el sufijo ble. Y tendríamos entonces una palabra que primero se deriva por sufijación y de nuevo se deriva por sufijación una segunda vez para llegar a instagrameable. Y por supuesto, como decíamos en otro momento, también podríamos llegar a decir que si yo quiero hacer que alguien adquiera la condición de ser instagrameable, lo puedo instagrameabilizar. Y el nombre de ese proceso sería la instagrameabilización. Y así, ¿no? Hasta el final. Solamente como ejemplo de ver que esta forma de ir añadiendo afijos, o sobre todo sufijos, es algo muy normal en castellano, muy productivo. De hecho, a esa cualidad, cuando un proceso como el de la derivación por sufijación es tan frecuente, se puede ir añadiendo tantas veces, se suele decir que es un proceso muy productivo. Es decir, que se usa mucho para crear nuevas palabras. Bueno, Camila me hizo una pregunta que es, ¿qué pasa con esas palabras a las que se le añade el prefijo y el sufijo al mismo tiempo? ¿Te acuerdas en qué estás pensando, Camila? Claro, Constanza nos dice muy bien, ¿cierto? Como aterrizar. Va, concluyo con esto entonces. En efecto, en ese caso, por ejemplo, si tenemos la palabra tierra, y a partir de ella creamos la palabra que significa posarse, si uno viene volando, ¿no? Posarse en la tierra, lo que hacemos es añadir una A al principio. Ahí se produce una pequeña alomorfía en tierra, a ter, ¿cierto? O en terráqueo también, o en terrestre. Y luego se le añade izar. No es que se le añada un prefijo y un sufijo, ¿no? No es el prefijo a y el sufijo izar, sino que es un solo morfema que llamamos una derivación, como decía muy bien Constanza, por circunfijación. Es decir, la raíz ter, que es un alomorfo de tierra, es abrazada, ¿no? por este morfema que tiene dos partes, a e izar, que lo rodea, y por eso la idea de circunfijarlo, ¿no? La idea de circunfijo. Y por supuesto, es muy importante ver que aterrizar es esencialmente distinto de submarino, porque para llegar a submarino tenemos dos pasos, ¿no? Mar, marino, submarino, en que tendríamos primero una derivación por sufijación y luego una derivación por prefijación. En cambio, de tierra a aterrizar hay un solo paso. Por eso son dos procesos parecidos, ¿sí? Porque en los dos hay adición de afijos, pero son esencialmente distintos, ya que aquí, esto que parecen ser dos, a e izar, en realidad se trata de un solo morfema, un solo circunfijo. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Continuaremos el miércoles, ya que el lunes es feriado. Qué loca esta clase. Qué bien, me encanta provocar esas locuras. Les deseo un excelente fin de semana largo, que se relajen y que lleguen con mucha fuerza a la próxima semana. Un beso muy grande, nos vemos muy pronto. Cuídense. Chao, que estén súper.